Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión les traeré el mouse Logitech G703 Lightspeed, que es un mouse igualito al G403 pero inalámbrico. Esta vez tendremos en este mouse el sensor giro de 25.000 de dpi, que podremos ir regulando de 50 en 50 mediante su software que es G-Hub. La caja es muy parecida a la del G403. Por un lado de la caja tendremos las especificaciones técnicas, como el sensor, compatible con PowerPlay, peso y demás. Sin más, procederemos a abrir la caja. ¡Cállese y tome mi dinero! Por aquí tenemos a nuestro mouse junto con todo el contenido de la caja. Aquí podemos apreciar que nos viene con publicidad de sus productos. En este caso son los productos que son de colores. Como podemos ver ahí el mouse, los audífonos, sticker, garantía, manual de usuario y un cartón para dar soporte a la caja. ¡Un clásico! Pero vámonos a lo importante, que sería el ratón y sus accesorios. Por aquí tenemos al cable, que es un cable de tipo mallado de 1.8 metros. Y se agradece bastante porque otros modelos que son superiores, como el G Pro Wireless y otros, vienen con un cable de goma normal. Esta información vale millones. Este es mallado, pero es un poco más duro y rígido que el que podremos encontrar en el G403, que posteriormente en el video haremos la comparación. En cuanto a las entradas, podemos ver que tenemos de un lado USB y del otro lado micro USB, con la típica entrada de tridente para que coloquemos en nuestro mouse y el cable no se vaya a dañar con el movimiento. Inteligente, ¿no? Por este otro lado tendremos finalmente nuestro adaptador de extensión del receptor junto con nuestro receptor, el cual nos servirá para, si es que nuestro PC está alejado de nuestro ratón, para que esté más cerca para así evitar la latencia. Y finalmente tendremos aquí a nuestro receptor, el cual tiene grabado el número del modelo, que es el G703, para que por si es que tuviéramos otros receptores inalámbricos no los vayamos a confundir. Por supuesto que este receptor viene con la tecnología Lightspeed. Veamos un ejemplo de cómo funcionaría este adaptador de extensión para nuestro receptor. Tendríamos que conectar por este lado lo que viene la entrada de micro USB y por este otro lado la entrada USB. Tendríamos que colocar nuestro receptor y colocarlo más cerca a nuestro ratón para evitar la interferencia, pero que les digo desde ya que no se llega a notar jamás la latencia ni ninguna cosa así. Finalmente tendremos la pesa opcional de 10 gramos, la cual la tenemos aquí. En un lado tendremos el logotipo de Logitech y en el otro lado nos indicará que es de 10 gramos. Y ahora sí, finalmente pasemos con nuestro ratón. Las medidas son de 124 milímetros de alto, 68 milímetros de ancho y 42 milímetros de alto. En los costados tendremos recubrimiento lateral de goma de doble inyección. En la parte de abajo tendremos el botón de encendido y apagado. No olvidemos que este modelo nos viene con el sensor de giro 25K de 25.600 de dpi, que podremos ir configurando mediante el sistema G-Hub de 50 en 50. Este modelo también es compatible con PowerPlay y tiene un sistema de tensión mecánica de botones. Escuchemos cómo suena. Suena muy bien, ¿verdad? Ahora hagamos una pequeña comparación con su hermano menor, el G403, en la prueba de sonido. Como pudimos apreciar, el G403 tiene un clic un poco más notorio y fuerte, pero eso es cuestión de gustos, no afecta en nada al rendimiento. En cuanto al diseño, podemos apreciar que son prácticamente iguales e inclusive tienen las mismas medidas. Se podría decir que inclusive comparten el mismo chasis, solo que uno es inalámbrico y el otro es con cable.
En cuanto a la velocidad de respuesta inalámbrica, tendremos una velocidad de 1000 Hz o de 1 milisegundo con un procesador ARM de 32 bits. El cable del G403 es más ligero y flexible, como les había mencionado al principio del video. En cuanto a la iluminación, ambos comparten la tecnología LightSync, que es de Logitech, y comparten las mismas zonas iluminadas. Se podría decir que el G403 da un poquito más de brillo en cuanto a la iluminación que el G703, pero la diferencia es casi insignificante. Continuemos con el peso. El peso que nos ofrece el G703 es de 95 gramos sin pesa y de 105 gramos con su pesa opcional de 10 gramos. Mientras que el G403, al no tener baterías por no ser inalámbrico, nos ofrece un peso un poco más reducido. De la misma forma que el G403, su sistema de pesas será abriendo una tapa que está sujeta mediante un imán. Entrando al tema de la batería, podremos decir que este es un producto que nos ofrece una gran autonomía, puesto que nos ofrece una duración de 35 horas con la iluminación al máximo y hasta una duración de 60 horas con las luces apagadas. Nosotros lo hemos estado probando al cabo de semanas y podríamos hasta decir que es de esos productos que te sorprende gratamente y tú dices que este producto brinda más de lo que ofrece. Es bonito, ¿verdad? Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. En cuanto al sistema de carga es bastante sencillo, simplemente lo conectamos e incluso podemos usarlo como si fuera un mouse normal con cable y podremos usarlo de esa manera. En cuanto a los tiempos de carga, por 30 minutos que carga o aproximadamente entre 30 minutos a 1 hora, podremos usarlo tranquilamente durante una semana y media con un uso normal o un uso extensivo de una semana. Al ser inalámbrico, quizás algunos se preguntan si tiene algún tipo de lag o delay, pero en realidad al probarlo todo este tiempo no he podido notar ninguna clase de lag, retraso o algo así. Inclusive algunos dicen que esta tecnología Lightspeed es algo más rápida que la tecnología convencional con cables. ¡Vienen del futuro, eh! Así que es un producto totalmente recomendable y si les ha gustado el video dejen su buen like y suscríbanse al canal. Hasta la próxima.